Nunca dejes que nadie haga más por ti que lo que tú puedas hacer por ellos. Yo lo dije la semana pasada. No espere que la gente esté haciendo por ti. Conviértete tú en el que va a levantar a los... Se necesita tener la unción del Espíritu Santo. Tú sabes cuando tú estás en presencia de un ungido, porque el ungido tiene unas señales que lo identifican. Jesucristo dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido Dios para traer libertad a los cautivos, para traer sanidad a los enfermos, para abrirle las cárceles a los presos, para declarar el año agradable. Gloria a Dios. Lucas capítulo 10 verso 25 dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, diga conmigo, cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose, diga conmigo, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Quiero sentar, ¿verdad?, unas pequeñas bases y quiero que me prestes atención, porque yo sé que a usted le gusta verme en ese fuego. Ya mismo vamos a entrar en el fuego, pero a mí me gusta siempre que usted se lleve algo. A mí me gusta que usted entienda lo que estamos enseñando. Así que por un momento usted va a utilizar toda su imaginación, toda su mente, y me va a acompañar a través de esta historia. Amén. Vamos a emprender este viaje por la palabra. Dice, ¿verdad?, en esta historia que acabamos de leer, un encuentro entre estos dos rabinos, estos 2 maestros, un intérprete de la ley y Jesús. Y hay una serie de preguntas, ¿verdad? Y una de las preguntas es la que hace este intérprete de la ley cuando dice: ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le contesta la pregunta haciéndole una serie de preguntas. Y le dice, la primera pregunta que Jesús le dice es: ¿qué está escrito en la ley? Esa es la primera pregunta. En otras palabras, le estaba diciendo: ¿tú sabes lo que dice la palabra? ¿Tú sabes lo que está escrito en la palabra? Y luego, después que le hace esa pregunta, le hace una segunda pregunta. En la segunda pregunta le dice: ¿cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y termina el hombre haciendo la última pregunta: ¿quién es mi prójimo? Pero
Me llama la atención cómo comienza, ¿verdad? Esta serie de preguntas. Esta serie de preguntas que Jesús hace. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Son dos preguntas. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esta pregunta es una pregunta. Esa última pregunta, ¿cómo lees? Es una pregunta que el 90%, voy a hacer una declaración fuerte aquí. El 90% de los cristianos hoy en día no saben contestar esa pregunta. Oiga eso. Y me estoy metiendo en un problema porque hay gente que me está viendo por el internet. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? La pregunta lo que quiere decir es: ¿cómo interpretas lo que está escrito? En otras palabras, lo que está diciendo es: ¿cuáles son las leyes de interpretación de la palabra? Si alguien aquí, vamos a ver si lo que yo estoy diciendo es exagerado o no. ¿Alguien aquí me pudiera decir cuáles son las leyes de la interpretación de la palabra? El que lo sepa, levante la mano y venga al frente y contéstelo. El 90%, dije, de los cristianos no saben contestar esa pregunta. Y eso es preocupante, hermano. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando con un maestro que está tentándolo, está haciéndole preguntas difíciles. Y Jesús le suelta unas preguntas difíciles. Por eso es que hoy hay mucha gente en las iglesias que solo tienen experiencias religiosas, pero ningún conocimiento de lo que está escrito, porque no conocen las leyes de la interpretación de la palabra. No se sienta ofendido, no se sienta mal, no le estoy diciendo. Todos en algún momento, incluyéndome a mí, hemos estado en esa situación. Yo lo que quiero es simplemente entregarte una herramienta en esta tarde para empoderarte, para que tú puedas tener la capacidad de ser efectivo en tu generación. Amén. Estamos frente a una generación que hace preguntas difíciles. ¿Cuántos tienen hijos en la universidad? ¿Cuántos tienen hijos en la universidad? 1, 2, 3, 4. Usted sabe que en la universidad cogen a nuestros hijos y le bombardean la mente. En la universidad tenemos maestros ateos que cogen a nuestros hijos y los endoctrinan en sus creencias. Y estos niños vienen donde nosotros y nos hacen una serie de preguntas difíciles. Y si tú no tienes las herramientas en tu inventario para contestar estas preguntas, puede ser que trates de responder desde tus experiencias y no vas a poder darle un argumento lógico y sólido que pueda sacarlos de su ignorancia. Es importante que usted entienda eso. Este es el problema de mucha gente en las iglesias. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Hay una ley que te ayuda a interpretar la palabra. Cuando tú aprendes eso, tú nunca vas a decir una locura. Hay mucha gente en los púlpitos diciendo locura. Cuando yo los oigo, la gente los aplaude, dice amén y se gozan de lo que están diciendo. Y cuando yo los escucho, digo, pero este tipo lo que acaba de decir es un disparate y la gente está gozándose de eso. Porque hay una ley de interpretación. Hay una cosa que se llama, que te enseñan en los institutos bíblicos. Es una ley, es la filosofía que estudia el texto, la ley de la hermenéutica. La hermenéutica te enseña a cómo interpretar un texto bíblico. No quiero darle una clase de teología, pero no lo quiero dejar con esa duda. Pero la hermenéutica te enseña a hacerle preguntas al texto bíblico. Esta es la manera correcta de interpretar un texto bíblico. Al texto bíblico tú le vas haciéndole preguntas. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se le dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuál era el contexto histórico en el que se dijo? Y todas esas preguntas tú tienes que buscarle una respuesta a través de la palabra para poder interpretar bien lo que se está diciendo ahí. Entonces Jesús viene y le está diciendo, óigame bien con quién está hablando Jesús. Jesús no está hablando con cualquier caterpillar. ¿Tú sabes lo que es un caterpillar? Pregúntame, ¿qué es un caterpillar? La palabra cat es gato y pillar es pela. Un caterpillar es un pelagato. Jesús no estaba hablando con cualquier pelagato. Jesús estaba hablando con un maestro de la ley.
Jesús estaba hablando con un intérprete de la ley. Por eso Jesús le hace la pregunta sabia, inteligente: ¿cómo lees? ¿Cómo? Si su título es ser intérprete de la palabra, Jesús le dice: ¿cómo interpretas? Le pregunta. Entonces el hombre respondió sabiamente, solamente le leyó el texto, le citó el texto de memoria. Le dijo: bueno, amarás al Señor tu Dios así, 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 lo que dice la palabra. Y no le dio ninguna explicación. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Pero es importante entender esto, porque aquí, ¿verdad? Si nosotros no tenemos la información para dar una respuesta coherente, terminaremos recurriendo a experiencias emocionales. Hay gente que tú le preguntas: háblame de Dios, y lo único que te saben decir son experiencias. Ay, Dios, yo sentí, y yo sentí esto, y yo sentí aquello, y yo sentí lo otro, pero no te pueden citar la palabra. Entonces es importante que tú conozcas la palabra, para que no uses tus experiencias emocionales como algo en que sostenerte. La palabra es la roca que no te va a dejar hundirte en la arena. La palabra es la roca. La Biblia dice: aquel que oye mis palabras y las hace será como un hombre que edificó su casa sobre la roca. La palabra es la roca que no va a dejar que tú te hundas cuando vengan las tormentas. Si tu vida y tu relación con Dios está basada simplemente en que se me pararon los pelos y sentí algo, cuando venga la tormenta te va a tumbar. Tú tienes que saber la palabra para que cuando venga la tormenta tú levantes la palabra como un escudo. Pedro dijo: la palabra profética es como antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Quiere decir, Pedro estaba diciendo: cuando tú conoces la palabra y tú caes en un momento de oscuridad, los momentos de oscuridad no te van a cegar, porque cuando estés en oscuridad y tú conozcas la palabra, tú la vas a levantar y la palabra va a alumbrar. David decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque la palabra es importante, hermano. Tú no puedes vivir una vida en Cristo. Tú no puedes vivir una vida en Cristo basado en experiencias religiosas. Usted tiene que conocer la palabra. Amén. Así que es importante entender eso. Aquí esto me llama la atención porque fue un encuentro entre dos rabinos, dos rabonis, dos maestros de la ley, dos intérpretes de la ley, Jesús y un intérprete de la ley. Dos maestros se encuentran y hay una conversación en un nivel de intelecto superior. Y Jesús, el hombre comienza a hacer preguntas con la intención de tentarlo y de probar. Óigame bien, dice que el intérprete hacía preguntas para probar a Jesús. Quiere decir que el hombre lo que estaba haciendo era tratando de probar el conocimiento que Jesús tenía de las Escrituras. Yo me pregunto, ¿qué pasaría con los cristianos de hoy en día si tienen una situación, si se encuentran en una situación como esa? Si se encuentran con alguien que venga a probar tu conocimiento de la palabra, ¿qué pasaría contigo? Entonces eso debe de preocuparnos. Nosotros tenemos que instruirnos en la palabra, amén. Bueno, pero ese no es el mensaje en esta tarde. Me llama la atención porque todo lo que Jesús dijo, oiga esto, para no dejarlos ahí con esa historia nada más. Toda la parábola que Jesús dijo, que contó del buen samaritano y del hombre y de todo eso, al final fue con la intención de traer una respuesta a la última pregunta que hizo el maestro de la ley. En la última pregunta que él hizo fue cuando él vio que Jesús le contestó sabiamente. Él hizo una última pregunta. Él dijo: ¿y cómo yo sé quién es mi prójimo? Y Jesús le cuenta la historia de todo esto, de este hombre que fue herido y el samaritano lo ayuda. Y al final Jesús le hace una pregunta y le dice: ¿cuál de estos tú crees que fue el prójimo de ese hombre que fue herido, que cayó en las manos de ladrones? Y el intérprete de la ley le dice: el que usó de misericordia con él. Y Jesús le dice: pues ves tú y haz lo mismo. Óigame bien, mira cómo, si tú lees eso así simplemente, no te vas a dar de cuenta de lo que Jesús acaba de hacer ahí. Porque el hombre le está preguntando a Jesús: Jesús, ¿cómo yo sé quién? O sea, yo estoy aquí, ¿cómo yo sé quién es mi prójimo?
Y Jesús le está respondiendo y le está diciendo, ¿cuál fue el que...? Y Jesús le termina diciendo, pues ves tú y haz lo mismo. Jesús le invirtió los papeles. Él estaba preocupado de quién iba a ser el prójimo, pero Jesús le estaba diciendo, no, conviértete tú en el prójimo de otros. Esa pasó volando y le cayó. Ya te voy a explicar. Nunca dejes que nadie haga más por ti que lo que tú puedas hacer por ellos. Yo lo dije la semana pasada. No esperes que la gente esté haciendo por ti. Conviértete tú en el que va a levantar al otro. Hay gente que siempre está esperando que alguien los levante. Hay gente que siempre está esperando con la mano extendida que alguien les dé algo. Pero Dios está en el trabajo de convertirte en el prójimo de otro, en que seas tú el que levantes a otro. ¿Tú estás entendiendo lo que yo estoy diciendo? Amén. Ok, vamos a entrar en la parábola. Respondió Jesús, dijo: un hombre descendía, diga conmigo, descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, diga de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Oiga bien, oiga bien. Jerusalén, aquí comienza Jesús hablando de dos ciudades, diciendo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén representa el lugar de la promesa. Jerusalén es conocida como la ciudad del Dios de paz. Por eso se llama Jerusalén. Shalom es de donde sale la palabra Jerusalén. Jerusalén quiere decir ciudad del Dios de paz. Estaba diciendo Jerusalén, la ciudad del Dios de paz. De ahí este hombre salió. Y dice que si sus pasos lo dirigían a Jericó. Ahora pregúntame, ¿qué tipifica Jericó? Ok, pregúntame, ¿qué, pastor? Sácame esta palabra, dime, ¿qué, pastor? Ahora sí, ok. Jericó tipifica una gloria pasada. Ay, 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 ay. Este hombre, dice la Biblia, Jesús comienza hablando a propósito con un lenguaje bien peculiar, porque Jesús dice que el hombre descendía. Descender quiere decir bajar. Óigame bien, el hombre descendía de Jerusalén, de la ciudad del Dios de paz, del lugar de las promesas, hacia Jericó, hacia el lugar del pasado, porque Jericó fue la última ciudad que el pueblo de Israel conquistó antes de entrar a la tierra prometida. En otras palabras, Jericó fue la última gloria que vivió el pueblo de Israel cuando vio que los muros cayeron. Si ustedes se acuerdan de la historia, vamos 7 vueltas a Jericó y los muros se cayeron. Óigame bien, Jericó representa una gloria pasada. Y este hombre ya está en el lugar de la promesa, ya está en la ciudad de Dios, ya está conectado a Dios, pero ahora decide descender al lugar de su última victoria. Él prefirió ir a visitar el pasado que vivir en el presente, conectado a la promesa que está en el futuro. Sí, porque las promesas de Dios no están vinculadas a tu pasado. Las promesas de Dios siempre estarán delante de ti. Yo no sé si tú estás entendiendo. Hay gente que dice: yo quisiera volver atrás a aquellos días. No, yo no quiero volver atrás. Yo quiero extenderme a lo que está delante de mí. Yo quiero extenderme a una gloria mayor, porque la Biblia declara que la gloria postrera será mayor. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Oiga esto. Jericó representa el lugar de la última gloria, de la gloria pasada. Y hay gente que prefieren abandonar el lugar que los va a conectar a una promesa para ir a conectarse con algo que está en el pasado. Ay, 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 ay.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Lo prometido siempre estará en el futuro. El hombre que se aleja de lo prometido por ir detrás de algo que está en el pasado, siempre va a descender. Óigame esto, óigame esto. Geográficamente es imposible que un hombre descienda de Jerusalén a Jericó. Pregúntame, ¿por qué? Porque Jericó está arriba y Jerusalén está abajo. Y si tú desciendes, quiere decir que vas bajando, ¿verdad que sí? Pero el hombre iba de Jerusalén, que estaba abajo, hacia Jericó, que estaba arriba. Pero Jesús dice, el hombre iba descendiendo. ¿Cómo? Explícame eso. No, Jesús estaba hablando así a propósito. Porque todo el que se desconecta del Dios de paz, por más bien que aparente que le esté yendo en la vida, verdaderamente delante de los ojos de Dios está descendiendo. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Tú tienes que entender que cuando te alejas del Dios de paz, aunque te vaya bien en la vida y tú pienses que vas subiendo, delante de los ojos de Dios vas bajando, vas bajando. Tienes que entender lo que yo estoy diciendo. Por eso es que Dios está llamando a muchos a que vuelvan. Dile al que está a tu lado, vuelve. Ay, 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 ay. Dile, vuelve, vuelve, porque si vuelve vas a ascender en vez de descender. Te vas a conectar a una promesa. Ay, 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 ay. No desciendas, no desciendas, no desciendas. Dile al que está a tu lado, no desciendas. No desciendas, no desciendas, no abandones la promesa de Dios. No abandones lo que Dios tiene para ti. No abandones lo que Dios ha dicho. No abandones el lugar de la ciudad del Dios de paz. No abandones por ir detrás de una gloria pasada. Hay gente que vive. Hay gente que vive agarrado de glorias pasadas. Suelta las glorias pasadas. Dios tiene algo mejor delante de ti. Pastor, si usted supiera lo que yo hice, y yo hice aquello, y yo algún día hice aquello. Olvídate de lo que hiciste. ¿Qué estás haciendo ahora? Háblame de lo que estás haciendo ahora. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer en el futuro? ¿Qué vas a hacer mañana? Conéctate al Dios que te va a dar la victoria. Alguien tiene que entender eso. Oiga esto. Ahora, para cerrar ese punto, dile al que está a tu lado, no descienda. Dice que cuando descendía de Jerusalén a Jericó, en el camino, oiga esto, en el camino, porque esto es peligroso cuando uno se aleja de Dios. Porque cuando tú te alejas de Dios, cuando tú estás conectado a Dios, tú estás conectado a la gente que Dios asignó a tu vida. Pero en el momento que tú te alejas de Dios, vas a caer en las manos equivocadas. Dice que cuando este hombre descendía de Jerusalén a Jericó, en el camino, no llegó bien a Jericó, cuando ya en el camino lo estaban esperando. En el camino cayó en las manos de ladrones. Oiga eso, oiga esa declaración. Cayó en manos de ladrones. Las manos de un ladrón te atrasan en el camino, te hacen perder tu valor. Las manos de un ladrón siempre tomarán ventaja de ti. Las manos de un ladrón hará que pierdas tu conciencia, porque lo dejaron inconsciente en el camino. ¿Tú estás entendiendo lo que estoy diciendo? Ten cuidado con las manos, en las manos que tú pones tu vida. ¿Tú estás entendiendo lo que estoy diciendo? Ten cuidado en las manos de quien tú pones tu vida. Si pones tu vida en las manos de la persona incorrecta, terminarás restándole a tu vida. Pero si tú pones tu vida en las manos de la persona correcta, será todo lo contrario. Cuando tú pones tu vida en las manos de la persona correcta, avanzarás en el camino en vez de detenerte en el camino. Para que sea, óyeme, cuando tú pones tu vida en las manos de la persona correcta, serás consciente de tus acciones. Este hombre lo dejaron inconsciente. Cuando tú pones tu vida en las manos correctas, no tomarán ventaja de ti, sino que añadirán herramientas a tu inventario para que puedas tener una vida exitosa. Cuando tú pones tu vida en las manos correctas, por último, las manos correctas incrementarán tu valor. Déjame explicarte eso. Déjame explicarte cómo que las manos correctas incrementan el valor. Dime, sácame esto, explícame, pastor. Si me lo pides así no te lo explico. Dime, explícame, pastor. Ahora sí, mira esto. Si tú me das una bola de baloncesto a mí,
que yo nunca en mi vida jugué baloncesto. Yo lo único que iba a la cancha de baloncesto era hacer cosas malas. Yo nunca en mi vida jugué baloncesto. Es más, yo no sé ni driviarla, pues me enredan los pies y me caigo. Si tú me pones una bola de baloncesto a mí en las manos y yo te entrego esa bola, tómala, Pedro. Esa bola pasó por las manos del pastor Ares Rodríguez, está firmada por el pastor Ares. Véndela. ¿Sabes qué va a pasar? Van a decir, esa bola vale menos de lo que costaba en la tienda porque está escrita. Pero si tú tomas esa misma bola de baloncesto y la pones en las manos de Michael Jordan, y Michael Jordan la firma, y Michael Jordan le dice a Pedro, toma, Pedro, guarda, vende esa bola, y Pedro la lleva y la miran, esta es la firma de Michael Jordan, cayó en las manos correctas, ahora esa bola incrementó su valor. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo, pero hay mucha gente que ha puesto su vida por mucho tiempo en las manos de la gente incorrecta, pero cuando tú pones tu vida en las manos de Dios, todo lo que Dios toca todo lo que Dios toca incrementa su valor. Por eso muchos de ustedes llegaron aquí pensando, mi vida no vale nada, hasta que se encontraron con la mano poderosa del Señor. Aleluya. Y la mano de Dios le dio valor a nuestra vida. La palabra declara que con mano poderosa Dios sacó al pueblo de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que su mano es poderosa. Él dijo, yo extenderé mi mano y heriré a los egipcios. ¿Qué quiere decir esto? Que la mano de Dios pelea por ti. Alguien tiene que entender esto. Ezequiel dijo que la mano del Señor se extendió y le entregó un rollo. ¿Qué quiere decir esto? Que de la mano de Dios viene la revelación. Amós dijo que su mano tiene la capacidad de sacarnos del Seol, pero también tiene la capacidad de bajarnos del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puede sacarte de la muerte, pero también si se te suben mucho los humos, Dios tiene la capacidad de ponerte los pies en la tierra para que no te creas más que nadie. Alguien tiene que entender eso. El escritor de la carta a los Hebreos dijo que dice que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Oiga eso. El escritor de la carta, el apóstol Pablo dijo, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él os exalte cuando fuese el tiempo. Hay un beneficio al ponernos en las manos de Dios. En el libro de los Hechos, oiga esto, en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, verso 21, dice que la mano del Señor estaba con los apóstoles y abundante gracia era sobre ellos. Quiere decir que esta gente estaban bajo la mano de Dios. Dile que está a tu lado y tú, ¿bajo qué mano estás? Óyeme, cuando tú estás bajo la mano de Dios, cuando la mano de Dios está sobre tu vida, cuando tú estás en las manos de Dios, donde tú entras las puertas se abren. Cuando tú estás bajo la mano de Dios, la bendición de Dios te sigue. Cuando tú estás bajo la mano de Dios, ningún enemigo te puede tocar. Cuando tú estás bajo la mano de Dios, podrán declarar palabras de hechicería, pero caerán al suelo. Podrán levantarse 1000 y 10,000 y a ti no llegarán. Cuando tú estás bajo la mano de Dios, por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán delante de ti. Oh, cuando tú estás bajo la mano del Altísimo. ¿Será que hay alguien aquí que puede darle gloria a Dios porque su mano está sobre tu vida? Su mano está sobre tu vida. Oh, gracias porque tu mano se ha puesto sobre mí. Aleluya. La mano de Dios. La mano de Dios. No pongas tu vida en las manos de los ladrones. Pon tu vida en las manos de Dios. Yo siento que eso fue una palabra directa para alguien aquí. Yo no sé para quién fue, pero sentí que Dios le habló a alguien. No pongas tu vida en las manos de los ladrones. Pon tu vida en las manos de Dios. Pon tu vida en las manos de Dios. Yo no sé. Mira esto, mira lo que pasó. Cuando tú caes en las manos equivocadas, mira lo que sucede. Dice, y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron. Lo primero que sucedió, lo despojaron. Si leemos esto a simple vista, nosotros pensaríamos que cuando ahí dice que lo despojaron, está hablando de que le quitaron los chavitos que el hombre llevaba en los bolsillos.
Le quitaron la cartera, le quitaron las prendas y le quitaron el dinero. Pero cuando tú vas al original, incluso el texto en inglés, en la Biblia King James, dice: they stripped them. Dice que le quitaron la ropa. O sea, los ladrones, lo primero que le hicieron a este hombre fue que cuando él cayó en sus manos, le quitaron la ropa. Le quitaron todo y le quitaron la ropa. En la antigüedad, la vestimenta te ayudaba a identificar a las personas. Cuando el sumo sacerdote llegaba a una ciudad, era como si hubiera llegado un superhéroe. Era como si hubiera llegado Superman y los niños lo vieran. Los niños salían a ver al sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote tenía unas vestimentas distintas a los de los demás. Tenía un pectoral con 12 piedras. Tenía una cosa aquí que decía el Urín y el Tumín, que era el sí y el no de Dios. Tenía una tiara y una diadema en su cabeza. Tenía un cinto que decía santidad a Jehová. Tenía unas vestimentas blancas. Tenía unas campanitas que cuando él caminaba emitían sonido. Y cuando la gente veía la vestimenta de este hombre, salían los niños, porque los niños anhelaban ser igual a ese sumo sacerdote algún día. Los niños anhelaban ser como él, porque su vestimenta los atraía. Ellos salían y cuando lo miraban, nada más por ver su ropa, decían: ahí va el sumo sacerdote. Pero también lo mismo pasaba con un ciego y con un leproso. Cuando alguien veía en la orilla de la calle a un hombre con una capa y su mano extendida, de acuerdo al color de su capa era que podían identificarlo. Por eso Bartimeo, el ciego, tenía una capa, y dice que cuando Jesús lo llamó, él soltó su capa, porque la capa, su vestimenta, anunciaba su condición. Los leprosos se vestían de negro, y cuando la gente los veía con estas cosas negras tapando su rostro, tapando todo su cuerpo, la gente lo veía de lejos y venían por una calle y se iban por la otra, porque ahí venía uno que estaba maldecido. Estaba maldito, porque la vestimenta lo identificaba. Cuando José el soñador se le comenzaron a revelar los sueños, se le revelaron después que su padre lo vistió. Su padre le puso una túnica de colores. La túnica de los colores para los judíos. Por eso ustedes vieron a los danzores con esos pañitos de arcoíris. El arcoíris no es del diablo, el arcoíris es de Dios. Adelante lo voy a decir: el arcoíris no le pertenece a los LGBT. El arcoíris le pertenece a Dios. ¿Ok? Oiga esto. Y cuando su padre le puso la vestimenta de colores, estaba haciendo una declaración profética, porque los colores para los judíos representan ámbitos, ambientes y lugares. Y lo que el padre estaba diciendo, porque le puso una vestimenta, óigame bien, la túnica del esclavo era hasta las rodillas y de mangas cortas, pero la túnica de José, era hasta abajo y de mangas largas, que son las túnicas de un rey y las túnicas de un sacerdote. Somos reyes y somos sacerdotes. En otras palabras, su padre le puso una túnica que representa autoridad, y se la puso de colores, que representa ámbitos, ambientes y lugares. Representa elementos. Lo que el padre estaba diciendo es: no importa dónde te metan, donde tú entres, en cualquier ámbito, en cualquier ambiente, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier elemento, tú tendrás autoridad sobre eso. Cuando lo vistieron con esa ropa, el joven comenzó a soñar, porque le revelaron su identidad. Alguien tiene que entender que la vestimenta y la identidad están vinculadas. Le quitaron la vestimenta a sus hermanos, pero nunca le pudieron robar su identidad. El diablo te habrá querido quitar tu vestimenta, pero nunca te va a poder robar tu identidad. Tú tienes que entender lo que yo estoy diciendo. Oiga esto: en cada una de las escenas de José, de la historia de José el soñador, tú ves que algo pasa con su ropa. En casa de Potifar, una mujer le quitó la ropa. Dice que se quedó con su ropa en la mano y él salió corriendo desnudo. Cuando estuvo preso y lo mandaron a buscar, y Faraón lo mandó a buscar, dice que lo fueron a buscar apresuradamente. Y cuando lo fueron a buscar apresuradamente, José le dijo: espérate un momento. Dice que se afeitó y se cambió de ropa,
Porque él dijo: yo no me voy a presentar delante de un rey con las vestimentas de un esclavo. Ay, 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 ay. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Oiga esto, oiga esto, oiga esto. Cuando llegó delante de Faraón y Faraón lo escucha y José le interpreta el sueño, dice que Faraón le dijo: quítele en esa ropa y póngale en una túnica de realeza. Óigame bien. Póngale en un anillo, autoridad, y póngale en un collar de oro que representa reino. Le dijo: póngale vístalo así, porque lo puso al nivel de rey. Lo puso a nivel de rey. Cuando la gente veía a José vestido de esa manera, decían: ahí viene un representante del rey. ¿Qué dice la gente cuando te ve? ¿Será que la gente puede decir lo mismo de ti? Cuando la gente te ve, ahí viene un representante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Tú estás entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces estos ladrones le quitaron la ropa para distorsionarle su identidad. Para distorsionarle su identidad. Por eso la gente pensaba que el sacerdote y el levita eran malos cuando pasaron y lo vieron ahí tirado y lo dejaron. No, no era que eran malos. Era que los judíos no se mezclan con otras razas. El hombre que estaba herido era judío. El sacerdote y el levita eran judíos. Pero cuando el sacerdote llegó, lo miró y siguió de largo, porque como no tenía ropa no lo podía identificar. No podía identificar: este es de los míos, no. El levita, que era judío, lo miró: no tiene ropa, no sé si está inconsciente, no habla, está casi muerto. No le puedo preguntar si es judío o no. Parece judío, puede ser samaritano, puede ser egipcio. Déjame beberme. Y se iban. Porque la vestimenta representa identidad. Tienes que entender lo que yo estoy diciendo. Los ladrones se aseguraron de despojarlo de sus vestimentas. El enemigo sabe que distorsionando tu identidad puede cancelar tu destino. ¿Por qué tú crees que la agenda esta que se está levantando con los niños en las escuelas? Esta agenda tiene que ver con distorsionar la identidad. Y no me quiero meter en temas políticos, pero que me oigan los políticos si me quieren oír. Esta agenda lo que tiene, esta agenda lo que quiere es distorsionarle la identidad a los jóvenes. Porque si le logran distorsionar su identidad, los desconectan de su destino. Porque si yo te logro hacer creer que tú eres una cosa que verdaderamente tú no eres, te voy a desconectar de la pareja que Dios tiene para ti. Te voy a desconectar de la descendencia que Dios iba a sacar de tus lomos. Te voy a desconectar del plan y del propósito. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Y los ladrones están en el trabajo de distorsionar la identidad. Si usted pensaba así, pues usted me perdona, diga conmigo: ouch. Aleluya. Él sabe que si distorsiona tu identidad puede cancelar tu destino. Oiga esto, dice que los ladrones lo primero que hicieron fue que lo despojaron, y lo segundo que hicieron fue que lo hirieron. ¿Cómo? ¿Y pastor, y qué pasa cuando una persona está herida? No es lo mismo una herida que una cicatriz. Voy a volver a repetirlo: no es lo mismo una herida que una cicatriz. Porque una cicatriz es una herida que ya sanó y que ya no te causa dolor. Pero una herida es algo que todavía te causa dolor. Es algo que todavía te causa dolor. Tú tienes que entender eso. El trabajo del enemigo es mantenerte herido. Mantenerte herido, mantenerte que cuando tú veas a esa persona todavía te cause dolor. Mantenerte herido, que cuando tú te encuentres con el hermanito con el que tuviste la situación, cuando lo veas todavía te cause dolor. ¿Tú sabes que hay gente que han pasado años con algo que se supone que hubiera cicatrizado hace tiempo, pero viven años con la herida abierta? Y el problema de no curar una herida es que la herida se infecta y se hace peor. ¿Tú estás entendiendo lo que estoy diciendo? No es lo mismo una cicatriz que una herida. Proverbios 18. Mira. Una herida, oiga esto, una herida es algo que todavía causa dolor. Oiga bien. Por eso, una de las estrategias del enemigo es mantenerte ofendido. Esto es revelación. Agárrate esto de aquí. Si todavía hay alguien
Si todavía hay alguien con el que tú estás ofendido, aprende a discernir que eso es una estrategia del enemigo. No quiere decir que vayas y lo busques y te vuelvas su mejor amigo. No, pero suéltalo. Dile que está a tu lado, suéltalo. Suéltalo. Oiga bien, óigame bien. Óigame bien. Cuando el enemigo te mantiene ofendido, mira lo que pasa. Proverbios 18:19 dice que una persona ofendida es más difícil de conquistar que una ciudad amurallada. Una persona ofendida es más difícil de conquistar que una ciudad amurallada. Por eso es que hay veces que yo no sé si tú has conocido personas así, que tú sabes que han tenido una vida fuerte, que alguien los ha ofendido, que alguien los marcó. Y cuando tú le acercas y tú tienes toda la buena intención de ayudarlos, de levantarlos, de sanarlos, pero cuando tú te le acercas, tú sientes que levantan un muro. Y ese muro que levantan, ¿sabes por qué lo levantan? Te voy a decir por qué lo levantan. Porque alguien los hirió y todavía tienen la herida abierta y piensan que todo el que se va a acercar también los va a herir. Y por lo tanto le prefieren levantar una muralla y no dejar que ni Dios entre a su vida. Pero Dios quiere entrar a tu vida, sanar tus heridas. Dios quiere hacer que tus heridas se vuelvan cicatrices. Porque si tus heridas se vuelven cicatrices, las cicatrices son las señales que te califican para una nueva conquista. Por eso, óigame bien, Alejandro el Grande, el gran conquistador, le dijo a su ejército: cuando ustedes salgan al campo de batalla, nunca se enfrenten a los que tienen cicatrices. Pregúntame, ¿por qué? Porque el que tiene cicatrices, las cicatrices anuncian que estuvo cerca de la muerte y que venció. Y aquel que ha vencido una situación difícil ya no le teme más nunca a la muerte, ya no le teme más nunca a las situaciones. Tú tienes que entender eso. Las cicatrices te califican para una nueva conquista. Ahora entiendo las palabras de David. Cuando David, siendo aún un niño, se le presenta al rey Saúl y le dice: yo peleo con el gigante. Y Saúl le dijo: espérate, tú eres un niño. Y él le dijo: te equivocas, papá. Sí, mira las heridas, mira las cicatrices. Yo he peleado con el oso y yo he peleado con el león. Y el mismo que me libró del que me hizo las cicatrices, ese mismo me librará de las manos. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Las cicatrices te califican para una nueva conquista. ¿Qué tienes en tu vida? ¿Heridas o cicatrices? Pablo decía: una cicatriz es una marca en tu cuerpo. Pablo decía: de aquí en adelante que nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas, las cicatrices de nuestro Señor Jesucristo. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. No le permitas a tus heridas que te controlen. Perdona, olvida. Dile que está a tu lado: perdona, olvida. Mira, hay gente que a mí me han ofendido. Hay gente que yo los he ayudado. Hay gente que yo he estado ahí con ellos. Hemos caminado juntos y me han ofendido. Pero yo aprendí algo del que fue mi pastor durante 13 años. Pastor de aquí de la ciudad, Pastor Reinaldo Guerra. Ese hombre una vez dijo unas palabras que se me quedaron grabadas en mi espíritu. Él dijo: en este camino tú tienes que aprender a sufrir de amnesia. Y yo dije: ¿cómo? Sí, tú tienes que aprender a olvidar. Dile que está a tu lado: olvida. Es mejor que olvide. No viva con esa herida abierta. Te ofendió, te marcó, te dejó una herida. Mira, si mientras lo sigan mencionando, mientras te siga doliendo, la herida está abierta. Pero el día que tú decidas perdonar, la herida se convertirá en una cicatriz. Amén. No quiere decir que vayas y le toques la puerta a esa persona que te hirió y le diga: quiero ser tu mejor amigo nuevamente. No, es que simplemente cuando lo veas diga: yo lo perdoné. El que perdona es el que gana. Voy a volver a repetirlo: el que perdona es el que gana. En el mundo nos enseñaron que el que perdona es el que perdió. No. En este camino el que perdona es el que gana. Sí, el que perdona es el que gana. Porque hay dos pecados que no tienen perdón: el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero hay otro que no tiene perdón. ¿Sabes cuál es? El que tú no perdones a los que te ofendieron. Jesús dijo: porque si vosotros no perdonáis a los que nos ofenden, yo tampoco os perdonaré a vosotros. Así que si tú quieres el perdón el que perdona es el que gana. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo.
Las cicatrices anuncian que estuviste cerca de la muerte y venciste. ¿Será que habrán gente aquí con cicatrices? Ay, 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 ay. Yo declaro que las heridas con las que llegaste a esta casa, hoy el Espíritu Santo las sana para que te vayas con cicatrices. Hoy te vas con las cicatrices del testimonio. Hoy te vas simplemente con una marca que anuncia que estuviste en una batalla, pero que no te mataron. Ay, 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 ay. Gloria a Dios por eso. Alguien que le dé un aplauso al Señor en esta tarde. Mira esto. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, diga conmigo, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Uno de los principios más poderosos del liderazgo es la capacidad de acercarte a las personas. Tú nunca podrás compadecerte de alguien a menos que te acerques y conozcas su historia. Mucha gente comete el grave error de juzgar a una persona por cómo lo ven actuar y no se acercan para saber el porqué. La semana pasada yo les enseñé un principio muy poderoso y lo voy a repetir para que se les quede en su espíritu. Cada qué tiene un porqué. Nunca te quedes con el qué, averigua por qué. El samaritano lo vio herido y dice que se acercó, acercándose, y cuando se acercó lo primero que sucedió fue que fue movido a misericordia. Tú nunca vas a sentir compasión por nadie a menos que te acerques y conozcas su historia. Muchos de los que están aquí, la persona que está a 2 pies de distancia de ti, tú no sabes lo que ha vivido. Tú no sabes los momentos difíciles y las heridas y los momentos que esa persona ha vivido. Y jamás podrás sentir compasión de esa persona a menos que te sientes y comience a hablar contigo. Y la persona comience a abrir su historia y a decirte: mira, yo pasé por esto, por aquello, por lo otro, por esto. Yo viví así, a mí me pasó. Cuando tú escuchas la historia de una persona porque te acercaste a él, entonces tu manera de tratar a esa persona va a cambiar. Ah, pastor, ese está endemoniado. Acércatele y pregúntale por qué actúa así. Que cuando averigües su historia te darás de cuenta del por qué. Porque cada qué tiene un porqué. ¿Alguien está aquí conmigo? Es un principio poderoso en el liderazgo. Tú nunca podrás compadecerte de alguien a menos que conozcas a la persona. Mira, para esto tú tienes que estar llamado. Para tú traer sanidad a una vida, tú tienes que estar llamado por Dios. Porque hay unos elementos que vienen con el llamado. Pregúntame cuáles son. El aceite y el vino. Los elementos de la sanidad son el aceite y el vino. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. Se necesita un hombre, una mujer ungida para poder traer sanidad. Se necesita tener la unción del Espíritu Santo en tu vida para tú poder sentir compasión por los demás y levantarlos. Por eso cuando tú veas a alguien que pisotea, que señala, que juzga, que patea, ese hombre no está ungido. Pero cuando tú veas a alguien que se acerca a ti y te dice: ven acá, cuéntame tu historia, ¿cómo pasó eso? Dime, oh wow, qué difícil, pero sabes que tu vida aún sigue teniendo propósito, te puedes levantar, no tienes que vivir. Es una persona que tiene aceite. Déjame explicarte lo que te estoy diciendo. Se necesita tener la unción del Espíritu Santo. Tú sabes cuando tú estás en presencia de un ungido, porque el ungido tiene unas señales que lo identifican. Jesucristo dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido Dios para traer libertad a los cautivos, para traer sanidad a los enfermos, para abrirle las cárceles a los presos, para declarar el año agradable. Alguien tiene que entender que un ungido levanta. Una persona que está ungida nunca te va a dejar igual que como te encontró. Tal vez alguien
Alguien te dejó herido en el camino, pero tú estás en el lugar de una casa que está llena de ungidos. Y si llegaste a esta casa herido, si llegaste a esta casa caído, prepárate, porque un ungido se te va a acercar, va a extender la mano y te va a levantar. Alguien que celebre al Rey de Gloria, porque ha levantado hombres y mujeres ungidos en esta casa. Aleluya. Mira esto, y con esto termino. El hombre que está llamado por Dios para levantar y para sanar tiene los elementos necesarios para la sanidad: el aceite y el vino. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. Se necesita esa unción en nuestras vidas. Pero el vino representa la revelación. El vino representa la revelación. La Biblia dice que no se pone vino nuevo en odres viejos. Eso lo que quiere decir es que Dios no deposita revelación en gente que son religiosas, rígidas, duras, más duras que un peñón, más duras que los puños de un loco. Dios no deposita un vino nuevo en gente que no son flexibles. El hombre ungido tiene que ser flexible. ¿Sabes por qué? El apóstol dijo: mira, ustedes que son espirituales, cuando encuentren un hermano en una falta, levántenlo con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo. No vaya a ser que algún día ustedes caigan en lo mismo. En otras palabras, un hombre ungido sabe que el que está levantando hoy, mañana puede ser él, y que mañana tal vez él necesite una mano que lo levante. ¿Alguien está entendiendo lo que yo digo? Nunca se cree mayor que nadie. Un hombre ungido sabe, entiende, y entiende que necesita ser flexible. Un odre nuevo es flexible, ese cuero es flexible. Por eso cuando se le echa el vino y el vino fermenta, aunque el cuero se expanda, el odre es el recipiente. El odre le dice al vino: yo simplemente soy el vaso, soy el recipiente. El diseño lo pones tú. Extiéndeme para acá, extiéndeme para allá, extiéndeme para donde tú quieras, porque la revelación es la que te da el diseño. Entonces, el hombre ungido carga aceite y carga vino. Este hombre iba en el camino. El samaritano iba en el camino, pero aunque estaba en su rutina diaria, andaba con los elementos necesarios. El hombre que tiene llamado, aún en su vida cotidiana, nunca deja el vino ni el aceite. Sabe que tiene el Espíritu Santo y sabe que tiene una palabra por dentro. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Dice que el samaritano, cuando llegó, se acercó y dijo: este hombre necesita que yo le aplique los elementos del reino. Sacó el aceite y sacó el vino. Póngase de pie conmigo. Sacó el aceite y sacó el vino. El vino es la revelación. Yo comencé diciendo algo bien importante: que nosotros tenemos que tener conocimiento de las Escrituras. Óigame aquí. Así comenzó mi mensaje. La importancia de tener conocimiento de las Escrituras. Lo que está escrito, la palabra escrita, en el griego se le conoce como el logos. El logos. Pero la palabra que el Espíritu, el aceite, toma en el momento oportuno y la trae aquí a tu memoria, a tu corazón, a tu espíritu, y te la revela, esa palabra se le llama el rema. Para tú tener revelación, para tú tener rema, primero necesitas logos. Necesitas leer la palabra, estudiar la palabra, conocer la palabra. Si tú quieres que Dios le use con unción y con revelación, métete en la palabra. Amén. Levanta tus manos al cielo. Padre, gracias.